¿Estás empezando el internado médico? Pues acá te traigo un montón de datos. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Empezamos. Muy bien, esta es una guía para el interno de medicina fundamentalmente para rescatar qué análisis solicitar y cómo evaluar a un paciente. Así que empezamos. 1. Vamos a hablar en primera instancia del rol del interno en la solicitud de ayudas diagnósticas. Mira, la medicina se fundamenta en la integración del juicio clínico. O sea, lo que debes de tener en cuenta es que todo lo que has aprendido desde el punto de vista teórico puedas plasmarlo desde el punto de vista práctico, no en la automatización de órdenes diagnósticas. O sea, debe primar tu juicio clínico. Recuerda bien eso. El interno entonces lo que tiene que hacer es formular pues hipótesis diagnósticas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que te habían enseñado desde un principio. Diagnóstico de síntomas, diagnóstico de signos, diagnóstico de síndromes y establecer una presunción diagnóstica. Y a eso se llama hipótesis diagnóstica, pero esta tiene que ser clara antes de solicitar pruebas. Estas deben de confirmar esta hipótesis diagnóstica en realidad y descartar o estratificar el riesgo en una patología concreta. No puedes reemplazar el razonamiento clínico en base a pruebas de laboratorio. En contextos de recursos limitados como en casi todo el Perú, en MINSA, en eSalud, en la sanidad de las Fuerzas Armadas, etc., lo que se debe tener en cuenta es que el uso indiscriminado de pruebas lo que hace es diluir la calidad, o sea, disminuye la calidad de la asistencia al paciente y muchas de las veces desvía el juicio clínico, pero también desvía los recursos, que de por sí ya son escasos. No se ordena una prueba solo porque se puede, sino porque se debe. Eso es importante tener en cuenta. O sea, ordena una prueba cuando se requiere realmente. ¿Hay un impacto del uso innecesario de pruebas diagnósticas? Sí. ¿Por qué? Porque se establecen costos innecesarios. El impacto va a ser económico. En el Perú, el gasto de pruebas innecesarias supera el 15 al 30% del presupuesto diagnóstico en hospitales públicos, por ejemplo. Y evidentemente hay retraso en el diagnóstico y en el manejo de tu paciente. O sea, si sobreutilizas las ayudas diagnósticas, lo que vas a generar es congestión en cada una de las zonas donde se hace ayuda diagnóstico, generando colas, retraso en resultados y desplazamiento de pacientes con mayor urgencia por aquellos que no requieren realmente. Ese es el impacto entonces. ¿Qué más? Vas a encontrar falsos positivos y unas cascadas diagnósticas que te van a desviar de la patología por el que viene el paciente. Cada prueba tiene una tasa de falsos positivos. En poblaciones de baja prevalencia, o sea, cuando hay poca cantidad de pacientes con los diagnósticos que estás estudiando, la mayoría de resultados positivos pueden ser falsos incluso. Se debe tener en cuenta esa situación. Un ejemplo concreto, si tengo un paciente con un dímero D elevado, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Probablemente lo que vas a hacer es solicitar una tomografía y esta tomografía va a ser innecesaria y de repente en esa tomografía vas a encontrar un hallazgo incidental, o sea, un diagnóstico que no forma parte de tu contexto clínico. Al final se va a estar realizando una biopsia que para el contexto de esa patología es innecesaria. Entonces eso se debe tener en cuenta. Y además de los falsos positivos vas a generar iatrogenia, o sea, se van a generar complicaciones por procedimientos que no debiste haber realizado. Procedimientos invasivos, por ejemplo, como punciones, biopsias, contraste, etc. Además de ello, vas a generar ansiedad al paciente y sobrediagnóstico. Y sobrediagnóstico que no corresponde a la patología por el que está viniendo tu paciente. ¿Qué más? Los principios éticos se deben de tener siempre en cuenta, sobre todo cuando vas a solicitar pruebas diagnósticas. Y dentro de ellos, el principio ético que debes de tener en cuenta es la beneficencia. Mira, la prueba debe mejorar el pronóstico
¿ya? O el manejo del paciente. Eso le va a dar beneficencia a tu paciente. Por otro lado, no maleficencia. No hagas daño a tu paciente. Evitar daños por pruebas innecesarias. O sea, falsos positivos, radiación, complicaciones, biopsias innecesarias, etc. Debe haber, además de ello, justicia. Distribuir equitativamente los recursos diagnósticos escasos, evitar privilegiar casos leves sobre las emergencias, o sea, sobre las condiciones que requieren una ayuda diagnóstica, y la autonomía, informar claramente al paciente sobre los riesgos, beneficios y alternativas antes de realizar pruebas invasivas. La ética en la medicina es fundamental. No solo se ejerce en decisiones extremas, sino en cada orden que se firma. Evidentemente, tú no vas a firmar la orden, pero estarías haciéndole caer en un error a tu residente, a tu asistente, de tener en cuenta entonces los principios éticos. ¿Qué más? Hay implicancias para el interno en el sistema de salud peruano. Claro que sí, el interno es el primer filtro racional, o sea, es la primera cabecita pensante que va a hacer una valoración, ¿ya?, diagnóstica, una valoración terapéutica, ¿ya?, en toda esta cadena diagnóstica en tu hospital. O sea, eres importante como interno y precisamente vas a empezar a realizar actividad de médico. Debe alinearse con las guías de práctica clínica. Si estás en el MINSA, las guías de práctica clínica del MINSA. Si estás en la sanidad de las fuerzas policiales, esas guías. Si estás en e-salud, van a haber guías. ¿Para qué? Para que puedas establecer bajo esos protocolos, esos condicionantes clínicos que ya tienen estas instituciones. La formación en medicina basada en la evidencia es fundamental. A eso tienes que agregarle la ética clínica y es clave para reducir la variabilidad y el desperdicio en cuanto a tiempos, desperdicio en cuanto a problemas económicos, etc. Y debe generarse pues una responsabilidad profesional, ¿no? Toda orden diagnóstica lleva implícita una justificación clínica. Yo pido una radiografía de tórax. ¿Para qué estoy solicitando? Debo de justificarla y argumentarla incluso. Acá un montón de referencias. Vamos a la 2. Esta es una maratón. Así que vamos con el punto 2. Principios generales del uso racional de pruebas diagnósticas. Vamos a hablar de estos principios generales. Se debe de tener en cuenta qué condiciones se deben rescatar para ver si el solicitar pruebas diagnósticas son adecuadas o no, beneficiosas o no. Y para ello debes de rescatar el valor predictivo positivo, tal como el valor predictivo negativo. Y estas dependen de la prevalencia. Cuanto más grupos poblacionales estén teniendo la enfermedad, probablemente vas a tener un valor predictivo positivo adecuado. Entonces, ¿qué es el valor predictivo positivo? Es la probabilidad de que una persona con resultado positivo realmente tenga la enfermedad. Mientras que el valor predictivo negativo es la probabilidad de que una persona con resultado negativo realmente no tenga la enfermedad. Ambos, como ya te había comentado, varían con la prevalencia. En alta prevalencia vas a tener un valor predictivo positivo alto y un valor predictivo negativo bajo. Pero cuando tienes una baja prevalencia, ya por ejemplo, tamizaje de VIH en zona no endémica, o sea, donde no hay pacientes con VIH, vas a tener un valor predictivo positivo muy bajo y un valor predictivo negativo alto en realidad. Ejemplos prácticos para entender el valor predictivo. Mira, la prueba rápida de dengue tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95%. Oye, y el valor predictivo positivo aumenta al 94% si yo tengo una prevalencia del 50%. O sea, a mayor cantidad de pacientes con dengue en una población, el valor predictivo positivo va a ser mayor. Pero si yo tengo una prevalencia pequeñita, ¿ya? Una prevalencia pequeñita, como por ejemplo del 5%, mi valor predictivo va a ser una miseria, 46%.
En zonas no epidémicas, entonces, un resultado positivo puede ser falso. Eso es importante tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Debemos de establecer qué es sensibilidad y qué es especificidad. Eso es importantísimo también tener en cuenta cuando evalúes qué prueba diagnóstica solicitar a tu paciente. La sensibilidad es la probabilidad de resultado positivo cuando existe la enfermedad. Mira, eso es importante tener en cuenta. O sea, la sensibilidad me dice, ¿sabes qué cosa? Este paciente tiene una prueba positiva y efectivamente tiene la enfermedad. Esa es sensibilidad. En cambio, la especificidad es diferente. Es la probabilidad de resultado negativo si no hay enfermedad. Si mi paciente no tiene la enfermedad y el resultado del análisis también sale negativo, a eso se llama especificidad. Esos dos temas nada más quédate para que entiendas qué es sensibilidad y qué es especificidad. Y cómo aplico, por ejemplo, el BK en esputo para tuberculosis. Tiene baja sensibilidad en realidad. Es por eso que se necesitan 2, 3 pruebas en días alternos. ¿Para qué? Para que aumente esa sensibilidad. Y aún así, como tiene baja sensibilidad, no descarta que el paciente pueda tener TB, con resultados negativos incluso. En cambio, el GenExpert para tuberculosis ya tiene una sensibilidad y una especificidad altas. Confirman si es positivo en contexto de sospecha clínica. Yo tengo un paciente con sospecha clínica y el GenExpert lo que va a hacer es tener una sensibilidad altísima en realidad. Muy bien. Criterio esencial. La prueba cambia el manejo del paciente. Eso siempre te debes de preguntar. Entonces, la pregunta clave del clínico: si el resultado es positivo o negativo, ¿mi plan terapéutico o diagnóstico cambiará? Entonces, cuando te respondas a ello, vas a entender que la prueba sí es necesaria. En otras circunstancias no sería necesaria en realidad. Si no cambia el manejo, la prueba es innecesaria, incluso si está disponible. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un SB ya, cuya tomografía ha salido efectivamente que es un infarto, no va a ser necesario tomarle una resonancia magnética. Y así lo tuviésemos, no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque con la tomografía ya estamos llegando al diagnóstico y el aspecto terapéutico no va a cambiar. Otro ejemplo, el paciente con neumonía clásica en un adulto joven. Imagínate que tengamos un paciente joven con una neumonía. No necesita tomografía de tórax si responde al antibiótico. Es más, con una simple radiografía probablemente vamos a hacer el diagnóstico que va a acompañar al diagnóstico clínico y el tratamiento no va a modificarse así le tomes una tomografía. Otro ejemplo de contexto. Un anciano con anemia microcítica y antecedentes de sangrado digestivo sí necesita endoscopía porque cambiará el manejo. Es fundamental tener en cuenta esta situación. ¿Por qué? Porque cuando tengo un paciente ¿ya? Con una anemia ¿ya? Y antecedente de sangrado digestivo, debo de definir por qué está sangrando. Por eso la endoscopía es prioritaria. ¿Por qué? Porque va a cambiar si son unas varices esofágicas, si es una úlcera péptica o duodenal, si es una neoplasia, si es un síndrome de Mallory-Weiss, etc. Este enfoque, o sea, cuando tú te preguntas, ¿cambia el manejo del paciente esta prueba que voy a solicitar? Este enfoque reduce gastos, evita falsos positivos y mejora la eficiencia del trabajo en equipo en tu hospital. Recuerda lo interno. Otra, la regla de los 3C. No te olvides, 3C de casa. Clínica, costo-beneficio y consecuencias de la solicitud de ayuda diagnóstica. La clínica. No te olvides que tú vas a evaluar al paciente y el aspecto clínico, o sea, la epidemiología con la evaluación física que realizas conjuntamente con la anamnesis, ya es la clínica. Hay una hipótesis diagnóstica clara, basada en la historia y el examen físico. Si hay una hipótesis relativamente clara, la prueba debe de definir la probabilidad pre-test. O sea,
Si yo tengo sospecha, debo estar solicitando una prueba que me confirme el diagnóstico, no que sustituya a tu compleja evaluación clínica que has tenido. Eso es importante tener en cuenta. Y otro, el costo-beneficio. Ya es muy costoso para lo que me pueda brindar la prueba diagnóstica, entonces no la realices. Priorizar pruebas de alto impacto y bajo costo. Ejemplo, el examen de orina. ¿Ya? En un paciente con una infección urinaria no complicada, debe ser prioritario a estar pidiéndole una tomografía con contraste, por ejemplo. Entonces, el costo-beneficio es fundamental tener en cuenta. ¿En base a qué? En base a una valoración clínica. La tercera C, las consecuencias. ¿Qué riesgo trae la prueba que vas a solicitar? Si es una tomografía, dos tomografías, radiación de repente. La sustancia de contraste que pueda generar una insuficiencia renal aguda, por ejemplo. La ansiedad que generas al paciente. Ya de repente es una patología simple y el paciente empeora en base a su ansiedad. Estableces procedimientos invasivos posteriores y todo ello son las consecuencias, y si hay complicaciones de todo lo que se está realizando, empeora el pronóstico del paciente. Ahora, evidentemente tienes que preguntarte, ¿qué pasa si no lo hago? Y si lo hago y es positiva, todo ello en el contexto clínico de tu paciente. Un ejemplo clásico. Solicito dímero D en una mujer joven con bajo riesgo de tromboembolia pulmonar. Hoy el valor predictivo negativo es alto. ¿Ya? Y lo que se tiene que hacer es evitar la tomografía, ¿ya? Que es innecesaria. Entonces acá se debe aplicar las 3 C. La clínica, el costo-beneficio y las consecuencias. Acuérdate de ello, interno. Implicancias para el interno en la práctica diaria. Evitar la parálisis por análisis. ¿Qué quiere decir ello? No puedes estar esperando el análisis para actuar. Peor todavía si es una emergencia. No esperar pruebas para manejar emergencias. En un paciente que viene hipotenso, con fiebre, que está haciendo una urosepsis, no es necesario estar esperando pues el cultivo, sería ridículo. 3 días después sale el cultivo. Lo que tienes que hacer es actuar desde el punto de vista clínico, ¿ya? E iniciar el rescate de este paciente con sepsis. Igual, el shock. Un shock anafiláctico, no vas a estar esperando algún resultado de análisis, lo que tienes que hacer es actuar y darle probablemente adrenalina, si es un shock anafiláctico. En un SB no vas a estar esperando una resonancia magnética, probablemente con una tomografía va a ser suficiente para definir si es isquémico o es hemorrágico. Integrar la epidemiología local. Oye, por eso es importante la epidemiología y cómo la rescatas en base a conocer el área geográfica donde estás haciendo el internado, pero también a conocer las patologías que llegan a tu hospital. Por ejemplo, si hay prevalencia de dengue, debes estar pensando en una zona cálida en el que existe dengue de forma endémica. Tuberculosis igual, hacinamiento, parasitosis, de qué zona geográfica está viniendo, si hay o no hay salubridad en esa zona de donde está viniendo. Todo esto influye en la interpretación, en el juicio clínico y en definir qué análisis solicitar. Ahora, documentar y justificar la solicitud de ayuda diagnóstica que estás necesitando. Pues, en una hoja de evolución, incluir hipótesis. Tengo un paciente en el que hay una disminución de la movilidad de mi cuerpo derecho. Debo estar pensando en un SB. Y ahí estoy justificando la necesidad de tomar una tomografía, por ejemplo. Y necesitas establecer, uno, la evolución, incluir la hipótesis y utilizar y la utilidad esperada en la prueba. ¿Para qué me va a servir una tomografía? En el contexto de un SB, para ver si podríamos reperfundir en ese paciente, o sea, darle ya alteplase, por ejemplo. Y para que todo esto vaya en consonancia con tu hospital, tienes que consultar las guías locales. Guía de tamizaje de diagnóstico de dengue, por ejemplo, Protocolo Nacional de Tuberculosis, guía de stroke, etc. Las referencias, un montón de referencias que nos dicen para todo lo que te he comentado. 3. Seguimos con esta maratón.
Ayuda diagnóstica de laboratorio. Acá vamos a rescatar algunos puntos que se deben de tener en cuenta para que solicites laboratorio análisis de sangre. El hemograma, la coagulación. Hay indicaciones del hemograma completo. Claro que sí, indicaciones reales. Cuando yo tengo un paciente con anemia, con infección, cuando tenga un paciente con sangrado o con una neoplasia hematológica, me va a servir todo el complejo del hemograma. ¿Ya? Si yo tengo un paciente que va a ingresar a sala de operaciones, la evaluación preoperatorio, solo si hay factores de riesgo. En realidad, en el Perú lo que se ha hecho es estandarizar y a todos se les pide un preoperatorio y se les hace un riesgo quirúrgico. Las guías de práctica clínica de otros países me dicen solo si hay factores de riesgo. Si no hay factores de riesgo, debiera ingresar sin hacerle incluso un riesgo prequirúrgico. ¿Cuándo repetir estos análisis de laboratorio? Solo si hay cambio clínico significativo. Viene por una infección del tracto urinario mi paciente y este no mejora al tercer día. Tengo que solicitarle análisis, tengo que reevaluar si tiene efectivamente una infección del tracto urinario, tengo que escalar antibióticos, tengo que rotar antibióticos, etc. Eso, en esas circunstancias, debo de solicitar de nuevo un hemograma de control. Entonces, empeoramiento de fatiga si es que tiene anemia, sangrado activo si el paciente persiste con sangrado, si hay fiebre prolongada. Todo eso es una indicación o son indicaciones para solicitar nuevos exámenes del hemograma y de la coagulación. Y no se debe repetir de forma rutinaria en hospitalización cuando el paciente está estable y sin indicación o contraindicación asociada. Mira, repetir el hemograma diario en pacientes estables no mejora desenlaces y aumenta los costos. Eso te dicen los grandes estudios. Por ejemplo, el JAMA ahí en el 2021 me ha dicho eso. ¿Qué más? Debemos interpretar las anemias en el contexto de tu hospital y sobre todo en el Perú. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con ferropenia, debo estar teniendo microcitosis e hipocromía. Debo estar buscando cómo está la ferritina y el volumen corpuscular medio, generalmente menos de 81, hablamos de microcítica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se llega al diagnóstico con la presunción clínica y con la ayuda diagnóstica. En un contexto peruano, por ejemplo, alta prevalencia en mujeres en edad fértil, embarazadas y en niños, o sea, todos, un montón de pacientes que tengan ferropenia van a tener una anemia microcítica hipocrómica. Y dentro de estos ejemplos son las mujeres en edad fértil, las embarazadas, los niños, etc. En enfermedad crónica, ¿cómo vas a encontrar el hemograma en función del volumen corpuscular media? Vas a encontrar un análisis normocítico y microcítica. Vas a encontrar una ferritina normal o aumentada y un hierro sérico disminuido. ¿Qué se tendría que asociar? Asociar, por ejemplo, tuberculosis, VIH, la coinfección asociada, enfermedad renal crónica, etc. Oye, y cuando tengas pacientes con megaloblastosis, ¿ya? Vas a encontrar una anemia microcítica. El volumen corpuscular medio va a estar elevado, más de 100 generalmente. Y tienes que estar haciendo una evaluación de los valores de folato y vitamina B12. Y estos pueden estar disminuidos. En el contexto peruano, el déficit de B12 en adultos mayores es bastante frecuente y el folato en zonas rurales con dietas deficientes también va a ser una causa de anemia megaloblástica. Y las plaquetas y el coagulograma, las plaquetas. Se debe tener en cuenta si hay un aumento de las plaquetas, trombocitosis, o una disminución de las plaquetas, trombocitopenia. Por ejemplo, en dengue, ya después del quinto o sexto día podemos estar teniendo ya en la estación de la fase crítica del dengue, podemos estar teniendo trombocitopenia. Pero en este caso me comentan que puedes tener pacientes con pseudotrombocitopenia. Oye, ¿en qué casos da la impresión de que hay una baja de trombocitos en los análisis de laboratorio? Cuando hay agregación in vitro por el anticoagulante DETA.
¿Ya? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Repetir con citrato o realizar frotis para ver si efectivamente hay una trombocitopenia verdadera o se está generando una o una pseudotrombocitopenia. Oye, hay que preocuparse si tienes unas plaquetas con menos de 50.000 por milímetro cúbico con sangrado, porque ahí ya hay una indicación de transfusión de plaquetas. Ahora, si pese a que no hay sangrado, tienes un conteo de plaquetas de menos de 20.000, ¿ya? Ahí debes de transfundir el pool de plaquetas haya o no haya sangrado, porque el riesgo de sangrado espontáneo es altísimo. Hay que considerar algunas excepciones. Los pacientes con dengue se tendría que reevaluar para ver si van a necesitar efectivamente transfusión de plaquetas. El coagulograma, o sea, el tiempo de protombrina, el INR, el tiempo parcial de tromboplastina activada, está indicado cuando tengamos sangrado activo que sea inexplicado, o sea, que no tengas un sangrado por una causa específica, sino que estés sospechando que haya un problema de coagulopatía. ¿En qué momentos también debes de solicitar? Antes de procedimientos invasivos con riesgo de hemorragia. También debes de solicitar en aquellas personas que estén tomando anticoagulantes como la warfarina, por ejemplo. Tienes que hacer monitoreos, ¿ya? Y sin embargo no está indicado de forma rutinaria en cirugía menor o en pacientes estables. No es necesario estar pidiendo un coagulograma. Seguimos. La química sanguínea y los electrolitos. Este es un panel básico en realidad. Y este panel que contiene glucosa, creatinina, sodio y potasio. También acá se puede agregar urea, por ejemplo, para que se pueda valorar ya, la evaluación de la relación entre urea y creatinina. Es útil en la evaluación inicial de pacientes, por ejemplo, con deshidratación, aquellos que estén haciendo una azoemia prerrenal, una insuficiencia renal aguda, que tengan alteraciones del estado mental, de repente por un problema de hiperglicemia o hipoglicemia, hipernatremia o hiponatremia, o cuando los pacientes tengan arritmias. Debes de solicitar estos paneles básicos. ¿En qué momento repetir? Solo si hay cambio clínico o riesgo de desequilibrio. Si no, no es necesario porque no te va a mejorar el pronóstico del paciente si el paciente está estable. ¿En qué casos cuando hay riesgo de desequilibrio? Si es que está recibiendo diuréticos, por ejemplo, si es que la insuficiencia renal aguda está progresando, ¿ya? Y si tengo un paciente con una diarrea persistente severa, en estos casos se tendría que solicitar o repetir los análisis. Por lo tanto, por el resto de los casos, hay que evitar los paneles de rutina diarios, sin justificación, porque no te mejora el pronóstico del paciente. El dato local, en zonas andinas, la hiponatremia por síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurético es común en infecciones respiratorias. Entonces, en esas circunstancias, habría que hacer el monitoreo correspondiente. Esto en la química sanguínea y electrolitos panel básico. Ahora, ¿hay alteraciones electrolíticas y marcadores renales y hepáticos? Sí, la hiponatremia. Siempre evaluar el volumen extracelular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a servir de guía diagnóstico. Nos va a evaluar si hay hipovolemia, si hay euvolemia o si hay hipervolemia. Entonces, las hiponatremias pueden ser hipovolémicas, euvolémicas o hipervolémicas, dependiendo de la evaluación clínica que realices. Y no corregir rápidamente si crees que el cuadro es crónico. ¿Por qué? Porque una corrección de este sodio de forma brusca va a generar problemas a nivel del puente, a nivel pontino, y a eso se llama riesgo de mielinólisis central, y ese es un riesgo que puede llevar al paciente a la muerte en realidad. Ahora, en la hipocalemia o hipopotasemia, siempre debes de descartar las causas. Oye, es por culpa de diuréticos, está teniendo una diarrea persistente, está teniendo un cuadro de hiperaldosteronismo, ¿ya? Debes de corregir
en algunos casos con magnesio si está presente, ¿ya? Esta hipocalemia persistente. Entonces, en estos casos te he hablado de la hiponatremia por un lado y de la hipocalemia por otro lado. Mientras que los marcadores renales siempre se deben de tener en cuenta la creatinina, la urea, útiles cuando yo tenga un paciente con sospecha de insuficiencia renal aguda o falla renal aguda, o en pacientes que tengan una insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, ¿ya? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? De acuerdo a la valoración clínica, definir si se deben de realizar valoraciones seriadas. Y si no, no es necesario repetir sin una indicación precisa. Marcadores hepáticos, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, bilirrubinas. Interpretar siempre en el contexto, cómo está tu paciente. Siempre que tengas un TGO por encima del TGP, piensa en una hepatopatía por alcohol o una isquemia. Siempre que tengas una fosfatasa alcalina elevada y una gamma glutamil transpeptidasa elevada, piensa en colestasis. Cálculos biliares generalmente son los más frecuentes, pero no debemos de olvidar de las neoplasias, por ejemplo, o algunas patologías que son mucho menos frecuentes, como las parasitosis, que causan obstrucción de la vía biliar. No usar, sin embargo, como screening, o sea, no debes estar utilizando la ayuda diagnóstica así por así nada más en pacientes asintomáticos. Recuerda que los costos son fundamentales. ¿Qué más? Pruebas infecciosas. En el contexto, si estás en Ica, por ejemplo, debes de estar pensando en dengue. Si estás en la selva, en chikungunya, en Zika, en malaria, en fiebre amarilla, etc. Eso es importante. Pero acá vamos a hablar, por ejemplo, ya si tengo un paciente febril, ya debo de estar pensando qué cosa, que del día 1 al día 5, la mejor prueba recomendada para dengue, por ejemplo, es el antígeno NS1. En esos momentos pide antígeno NS1 si sospechas de dengue. Pero si sospechas de chikungunya, de Zika, por ejemplo, tienes que pedir un PCR para ello. Pero cuando el paciente esté febril en el día 5 o 10, ya para dengue y para chikungunya debes de pedir ya inmunoglobulina M. Más de 10 días, inmunoglobulina G. Mira, qué importante tener en cuenta entonces el periodo y la evolución de tu paciente. No te olvides que en dengue vas a tener ya la fase febril, la fase crítica, que es muy muy importante, que es desde el día 5 para adelante hasta el día 10, y la fase de convalecencia, que prácticamente desaparecen los síntomas ya. Entonces es importante eso. Criterios de sospecha: fiebre, más cefalea, mialgias, artralgias, etc. Debes estar pensando en estas categorías: dengue, chikungunya, Zika, dependiendo del aspecto epidemiológico. No solicitar pruebas si no hay criterios clínicos. Alto riesgo de falso positivo en baja transmisión, o sea, en baja prevalencia. VIH, sífilis y tuberculosis. Va a depender de la zona geográfica y de la epidemiología. VIH y sífilis. Tamizaje obligatorio en embarazo. Cuando hayan pacientes para donación de sangre. En TB activa. En enfermedades de transmisión sexual y antes de cirugías mayores. Nunca te olvides entonces que cuando tengas estas categorías de pacientes debes de tamizar VIH y sífilis. La confirmación de VIH, ELISA más prueba de confirmación que puede ser el Western blot o el inmunoblot. Y en sífilis el RPR o BDRL más el FTA y el ABS. Para tuberculosis, BK en esputo. Tiene baja sensibilidad, por eso es el que se pide en varias muestras, 3 muestras. Mira, ve. Y el GenExpert, que ya había comentado en las primeras diapositivas, es la primera línea de sospecha de TB. Sensibilidad 90%. Detecta ya rifampicina, resistencia incluso. Priorizado en el Perú. No te olvides que la adenosin desaminasa, el ADA, en derrame pleural, más de 40 unidades por litro sugiere TB pleural, específico en un 90% en contextos endémicos.
¿Cuándo solicitar urocultivo y hemocultivo? Mira, el urocultivo, indicado en sospecha de infección urinaria complicada. Hombres, embarazo, inmunosupresión, falla al tratamiento. No en cistitis. Cuando una mujer ya joven, sobre todo, tenga una cistitis, no es necesario estar pidiendo urocultivo. Lo que se tiene que hacer es, en base al contexto epidemiológico, tratar empíricamente y es suficiente. La técnica del urocultivo, muestra limpia de chorro medio o cateterizado. Esto es importante tener en cuenta. Los hemocultivos, indicado en sepsis, fiebre de origen desconocido, endocarditis. ¿Ya? La técnica, dos juegos, para aerobio uno y para anaerobio otro, de sitios diferentes, o sea, de diferentes punciones, antes de los antibióticos, evidentemente. Cuando tú sospeches de una infección y esta puede ser complicada, lo primero que tienes que hacer antes de iniciar antibiótico es pedir urocultivo, hemocultivos. El volumen para el hemocultivo, 20 a 30 mililitros en total, 10 mililitros por frasco en adultos. Hay un error común, los hemocultivos en fiebre viral tienen bajo rendimiento, así que no sería necesario estarlo realizando. ¿Qué más? Pruebas endocrinológicas y metabólicas. Siempre que pienses en un paciente con sospecha de patología endocrina tiroidea, pide TSH fundamentalmente y T4 libre. Con esos dos análisis puedes llegar a hacer el diagnóstico correspondiente. El algoritmo es el siguiente: TSH alta y T4 baja, hipotiroidismo primario. TSH baja y T4 alta, hipertiroidismo. ¿Ya? Esas dos categorías son suficientes para que tú tomes en cuenta. No tamizar en asintomáticos sin factores de riesgo, y peor todavía si estás en emergencia, no va a ser contributivo en nada. Seguimos con las pruebas endocrinológicas y metabólicas. Oye, la hemoglobina glicada, o sea, la hemoglobina A1C, está indicado siempre que quieras hacer el diagnóstico o el monitoreo de pacientes con diabetes. No te olvides que el diagnóstico se realiza cuando está en 6.5 o más por ciento. Ese es el diagnóstico. Pero tiene limitaciones esta hemoglobina glicada. Hay falsamente positivos. ¿En qué casos? En anemias hemolíticas, en enfermedad renal crónica y en embarazo. No te fíes mucho de la hemoglobina A1C en estas condiciones. ¿Ya? Y falsamente negativo, ¿no? Y falsamente positivo en ferropenia. Entonces, la alternativa en Perú, ¿qué es lo que tendrías que hacer en vez de estar sacando hemoglobina glicada o si es que no tienes? Glucosa en ayunas, 2 glucosas en ayunas me confirman el diagnóstico, una glucosa de más de 200 con sintomatología, ¿ya? En cualquier momento me confirma el diagnóstico, etc. La gasometría arterial y el lactato. Hay indicaciones reales. Acidosis metabólica no explicada. Oye, si yo tengo un paciente con una acidosis metabólica no explicada, pídele una gasometría, ¿ya? Y el lactato correspondiente. Si tengo un paciente con insuficiencia respiratoria, yo necesito de todas maneras ahí la saturación de oxígeno, necesito ahí la presión parcial de oxígeno. ¿En qué casos? Cuando tengo un paciente con EPOC exacerbado, cuando tengo un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo. Esas son indicaciones prioritarias. Cuando tengo un paciente en shock, necesito la gasometría y el lactato. El lactato, no te olvides que tiene un valor predictivo de mortalidad incluso. Ya, en paro cardíaco, evidentemente, para ver si está haciendo una acidosis asociada. En intoxicaciones también. ¿Ya? Esas son las indicaciones reales. ¿Cómo interpreto la gasometría arterial y el lactato? Fácil. Debes de evaluar el pH. O es acidosis, menos de 7.35, o alcalosis, más de 7.45. Tienes que hacer una evaluación de la presión parcial de CO2. Si esta está elevada, es una acidosis respiratoria. ¿Ya? Si el bicarbonato está disminuido, es una acidosis metabólica. También debes de evaluar la brecha aniónica para que determines la causa de la acidosis y evidentemente definir si hay una compensación esperada o hay algún trastorno mixto. El lactato. Debes de tener en cuenta el lactato. ¿Por qué? Porque más de 4 milimoles por litro en shock o sepsis es un marcador de hipoperfusión y tiene valor pronóstico.
La mortalidad aumenta si no se reduce dentro de las 6 horas. Lo que tienes que hacer es rescatar al paciente con shock y con sepsis. No repetir rutinariamente cuando el paciente esté clínicamente estable, porque no va a mejorar el pronóstico cada vez que le saques una gasometría arterial al paciente cuando éste está estable. No te olvides. Estudio de orina y heces. La uroanálisis, o sea, un examen de orina, es útil cuando creas que exista una infección urinaria. La clínica te va a definir eso. Si es que hay una nefritis, es importante para que definas si el cuadro clínico urinario es de vías urinarias bajas o de vías urinarias altas, o sea, a nivel renal, para ver si ese glomérulo está funcionando o no. Si hay proteinuria sospechosa, en todas esas circunstancias debes de solicitar un examen completo de orina. El hallazgo clave, si tú tienes leucocituria y nitritos positivos, es una infección del tracto urinario casi en un 100%. Por el contrario, si tienes cilindros hemáticos en ese examen de orina, esto te está indicando la sospecha de una glomerulonefritis. Tienes que seguir estudios. No usar en screening asintomático, o sea, excepto en embarazo. ¿Por qué? Porque si sale una infección urinaria a esta paciente embarazada, tienes que tratarla sí o sí. Estudio de orina y ese seguimos. Coproparasitológico, indicado. Cuando tengas pacientes con diarrea crónica más de 14 días, está indicado. En inmunosupresión también. Y en zonas endémicas, sobre todo en la selva peruana. Técnica, 3 muestras en días alternos. De esta manera mejora la sensibilidad. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el antígeno de la Giardia o del Cryptosporidium mejora la sensibilidad más que el coprocultivo en Giardia. Usar si la diarrea acuosa es persistente, constante, hay contacto con agua contaminada y sobre todo en niños con guarderías. En el Perú, la Giardia es una causa frecuente de diarrea crónica en zonas rurales. Las referencias, un montón de referencias ya de todo lo que te estoy comentando. 4. Seguimos. Ayuda diagnóstica por imágenes. Esto es importantísimo. Mira, ve, indicaciones clínicas validadas para radiografía de tórax, por ejemplo, en neumonía. Confirmar el infiltrado es fundamental. ¿Ya? La Asociación de Tórax Americano te dice que debes de hacer el diagnóstico con una radiografía simple de tórax asociada a la clínica. Y se debe estar evaluando complicaciones, derrame, abscesos, neumotórax, empiema, etc. En insuficiencia cardíaca, aunque es mucho mejor la ecocardiografía, ya se debe estar evaluando si hay o no cardiomegalia, si hay redistribución vascular, las líneas B de Kerley que me estarían indicando de que hay congestión pulmonar. En tuberculosis, infiltrados apicales, cavernas, adenopatías, aunque puede ser normal en inmunosuprimidos. En inmunosuprimidos se tiene que hacer más estudios. No te olvides que una radiografía simple de tórax te da el diagnóstico de neumotórax, ¿ya? Y tiene una línea visceral que todos conocemos, ausencia de marcas vasculares periféricas, y esto, si se está asociando a una disnea aguda, es una urgencia médico-quirúrgica incluso, porque va a necesitar probablemente un tubo, ¿ya? Un tubo de drenaje, ¿ya? En el pulmón colapsado, o en el tórax donde está el pulmón colapsado. Importante, en zonas endémicas de tuberculosis, ¿ya? Una radiografía de tórax normal no descarta TB, más todavía si está asociado a VIH. Seguimos con la radiografía simple, pero ahora de abdomen. En abdomen simple, proyecciones de pie y de decúbito, debes de estar pensando siempre tomarle una radiografía de pie, sobre todo en obstrucciones intestinales. Niveles hidroaéreos debes de estar encontrando y distensión de asas. Si hay perforación, ya debe haber un aire libre subdiafragmático, ¿ya? Ahí el signo de Jover, si mal no recuerdo. Sensible en la proyección de pie. También debes estar pensando en la posibilidad de tomar una radiografía de abdomen si es que hay sospecha de cuerpo extraño. Monitoreo en ingestión accidental, por ejemplo, en niños que se han tragado monedas, es para hacer el seguimiento correspondiente. Hay limitaciones de una radiografía en general si es de tórax, de abdomen, sí. Tiene baja sensibilidad en muchos de los casos, sobre todo en abdomen agudo no obstructivo.
no te va a dar muchas luces al respecto. Será mejor que tomes una ecografía o una tomografía. La radiación, aunque es muy baja en realidad, si le vas tomando varias radiografías ya puede generarse problemas de radiación, pero lo que se debe hacer es proteger a las embarazadas y a los jóvenes. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Ecografía, sobre todo en la emergencia. Oye, el EcoFast, ¿ya? No sé exactamente el inglés, pero lo cierto del caso es que cuando tengas un paciente con trauma abdominal, por ejemplo, trauma torácico abdominal, el EcoFast es fundamental. La indicación, trauma cerrado de tórax y abdomen con inestabilidad hemodinámica. Tómale un EcoFast. ¿Qué significa? Que va a ir o van a llevarlo, van a evaluar al paciente y le van a tomar una ecografía de tórax y abdomen para ver fundamentalmente si hay líquido libre, que me estaría indicando que hay sangrado. Evaluación líquido libre en Morrison, en el Douglas, en pericardio. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se defina para que pueda definir en base a una guía la decisión quirúrgica inmediata. La ventaja de este EcoFast es rápido, no irradiante y que puede repetirse. De repente la desventaja estaría asociada a que es operador dependiente, o sea, va a depender de la experiencia del que toma la ecografía. Ideal este EcoFast en emergencias peruanas con recursos limitados. La ecografía abdominal. ¿En qué casos nos va a ser de mucha utilidad? Cuando estemos sospechando de una colecistitis, si hay cálculos, ya evalúa la pared vesical. Si esta pared vesical tiene más de 3 milímetros, estaríamos hablando de una colecistitis aguda, signo de Murphy ecográfico, etc. Para confirmar si hay ascitis o no y para guiar la paracentesis en una ascitis, ya atención, por ejemplo, puede ser diagnóstica y terapéutica. Embarazo ectópico es fundamental. Con una ecografía se puede estar definiendo la conducta quirúrgica en un embarazo ectópico. Ausencia de saco gestacional intrauterino más masa anexial. Piensa en embarazo ectópico. ¿Ya? Y si esta ya está complicada, vas a encontrar líquido libre ya alrededor de esa masa anexial. Y esa es una emergencia ginecológica. Recuerda lo interno. ¿Qué más? La ecografía obstétrico básico. Primer trimestre, confirmar embarazo intrauterino y la viabilidad, o sea, ver si hay latido cardíaco, ¿ya? Y la edad gestacional. En el segundo trimestre, tamizaje morfológico, desde las 18 a las 22 semanas. Acá en Perú, generalmente en las 12 semanas suelen tomar también la ecografía. En emergencia, diferenciar aborto incompleto versus embarazo ectópico. Toda paciente que tiene antecedentes de gestación y que venga con un sangrado obstétrico, debes de estar pensando si es aborto o embarazo ectópico. Ecografía Doppler y músculo esquelético. ¿En qué casos nos va a ser de mucha ayuda si yo tengo una sospecha de trombosis venosa profunda? La compresibilidad venosa en esas venas femorales hipoplíteas nos da el diagnóstico ya de trombosis venosa. Y hay alta sensibilidad, 95%, y específica en manos entrenadas. Es operador dependiente, vuelvo a reiterar. Y la primera línea en sospecha clínica. Mira, ve, tiene criterios de Wells mayor a 2 puntos. No requiere contraste ni radiación. Esa es la ventaja del ultrasonido, ¿no? Tomografía, indicaciones clínicas, la tomografía de cráneo, cuando tienes al paciente con trauma cráneoencefálico, ya, y si su Glasgow está descendiendo, esa es una indicación ya de todas maneras para tomarle una tomografía sin contraste. En enfermedad cerebrovascular, para diferenciar si el cuadro es isquémico o hemorrágico, porque es crucial definir esto para la conducta terapéutica, ya en el que debes de utilizar alteplase, por ejemplo, o sea, para la fibrinólisis dentro de las 4 horas y media, ya 4 horas te dice la literatura, ya del inicio de los síntomas. Tú puedes trombolizar o establecer la fibrinólisis. La tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Trauma polifásico, o sea, cuando tienes un politraumatismo, hay inestabilidad, ¿ya? Debes de tomarle una tomografía ya completa, tóraco, abdomino, pélvico, ¿ya? Si hay dolor abdominal agudo, ya cuando el diagnóstico es incierto, por ejemplo, tienes un paciente con sospecha de apendicitis, pero esta es atípica, ¿ya?
Si es que no vas a, tu asistente no va a ingresar a sala de operaciones por diagnóstico incierto. Una tomografía va a servir bastante para diagnosticar, por ejemplo, apendicitis atípica, diverticulitis, etc. Sepsis de foco oscuro, de foco incierto, ¿ya? Puede identificar abscesos, perforaciones, colecistitis alitiásicas, una tomografía, ¿ya?, de esa naturaleza. El criterio clave, no te olvides, cambiaría el manejo sí, sin esta tomografía, si no, no solicitar. O sea, cuando tú tengas la sospecha de que cambiará el manejo, es indicación de una tomografía. Los riesgos de la tomografía, bueno, las radiaciones ionizantes, pues una tomografía abdominal más o menos de 10 veces el riesgo, ¿no? 10 milisters, equivalente a 3 a 5 años de radiación ambiental. Riesgo de cáncer pequeño pero real, especialmente en menores de 30 años. El contraste iodado también es un riesgo. Puede generar anafilaxia, puede generar nefropatía por contraste, y esta nefropatía definida como un aumento de la creatinina mayor a 0,5 miligramos por decilitro o mayor al 25% en 48 a 72 horas post-contraste. Factores de riesgo: enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 en pacientes diabéticos y en pacientes deshidratados. Todo esto se debe tener en cuenta cuando hablamos de riesgos de la tomografía. Y en insuficiencia renal crónica, las precauciones que se deben de tener en cuenta: hidratación endovenosa con suero salino, por ejemplo, antes y después de la puesta de la sustancia de contraste y la tomografía; suspender metformina cuando tenemos una tasa de filtrado glomerular de menos de 30 o en procedimiento con alto volumen de contraste; no usar contraste si no es esencial en pacientes que tienen pues una tasa menor de 30. ¿Ya? Entonces esos son los riesgos de tomografía. Resonancia magnética. Indicaciones restrictivas, o sea, ¿por qué no daríamos? Si tenemos unos recursos limitados, no va a ser una necesidad urgente. En muchos hospitales peruanos el acceso es limitado y hay largas listas de espera. Priorizar casos con alto impacto diagnóstico terapéutico, eso es importantísimo. Y las indicaciones prioritarias, o sea, en qué casos tomas una resonancia magnética sí o sí. Desde el punto de vista neurológico, cuando tengas un paciente con epilepsia focal, tienes que establecerle una resonancia magnética para definir. Tumores cerebrales, esclerosis múltiple, esas son indicaciones para resonancia magnética. A nivel medular, si es que hay compresión medular, si hay mielitis, criterios de mielitis, trauma con déficit neurológico inexplicable. En articular compleja, lesión del manguito rotador, por ejemplo, a nivel articular, lesión del manguito rotador; meniscales, ligamentos, cuando la ultrasonografía, o sea, la ecografía y la tomografía son insuficientes. Mira, tiene estrictas indicaciones la resonancia magnética. No indicada en emergencia aguda, por ejemplo, en un SB isquémico no es necesario estar solicitando una resonancia magnética, ¿ya? Con una tomografía va a ser suficiente. Ecocardio. ¿Cuándo solicitar ecocardio? Indicaciones clínicas clave: cuando tengas un paciente con insuficiencia cardíaca, es fundamental pedirle una ecocardiografía porque la ecocardio te define la fracción de eyección, te define si hay hipertrofia, te define si hay disfunción diastólica. Cuando sospeches de endocarditis, debes de tomarle una ecocardio, detectar vegetaciones, abscesos, regurgitación valvular, que están dentro de los criterios de Dio. Derrame pericárdico, cuantificar y evaluar taponamiento para descartar si hay o no colapso diastólico en las cámaras cardíacas. Y acá algunas características asociadas a la ecografía transtorácica o a la ecografía transesofágica. La accesibilidad: alta y no invasiva en la transtorácica, sensibilidad 60%, baja sensibilidad, indicación inicial sospecha baja o moderada. En cambio, una ecocardiografía transesofágica requiere sedación, la accesibilidad es más difícil y tiene mayor riesgo, pero tiene una sensibilidad para endocarditis de más o menos 95%. Y la indicación, cuando hay sospecha alta, cuando la
eco transtorácica es negativo y cuando tenemos paciente con prótesis valvular. Son indicaciones más frecuentes para una ecocardiografía transesofágica. En el Perú, la ecocardiografía transtorácica es la primera línea y la transesofágica debe reservarse para casos complejos como el que te estaba comentando. Ahora, el principio rector en el contexto peruano. No toda imagen mejora el desenlace. Muchas pruebas son innecesarias. Va a depender mucho del criterio clínico que tengas y del apoyo de algunas otras pruebas asociadas. Priorizar la modalidad sin radiación, o sea, la resonancia magnética o las ecografías, sobre todo en jóvenes y embarazadas. Y debes de justificar cada orden. Tiene que incluir la evolución, la hipótesis clínica, la utilidad esperada, todo eso. Tienes que argumentar por qué estás solicitando. Y evidentemente tienes que rescatar los protocolos institucionales. Un montón de referencias de todo lo que te he explicado. 5. Seguimos en esta maratón. Estrategias para optimizar el uso en hospitales peruanos. ¿Qué estrategias tienes que establecer? Oye, debes de conocer los protocolos institucionales. Tienes que seguir las guías locales y los algoritmos validados. Las guías del MINSA, por ejemplo, guía de TB, protocolo de dengue, algoritmo de dolor abdominal agudo. Hay algunos algoritmos que ya están validados, los criterios de Wells para tromboembolia pulmonar, por ejemplo, ¿ya? Reducen la variabilidad y mejora la eficacia. Y esto te genera beneficios. Evitas pruebas redundantes y aseguras que exista equidad en el acceso. Además, reduces los tiempos de diagnóstico. Miren, es importante los protocolos institucionales entonces. La recomendación, el interno debe dominar los protocolos de su hospital y consultarlos. Tienes que consultar con tu asistente, con tu residente, antes de solicitar pruebas fuera del algoritmo. Priorizar en escenarios de recursos limitados. Lo esencial, primero. En hospitales públicos peruanos, los recursos diagnósticos como la tomografía, la resonancia, algunos reactivos son limitados, pues. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es priorizar. Emergencia con riesgo de vida. Esos merecen mayor detalle. Necesitan más rápidamente las pruebas en aquellos que tengan shock, trauma, enfermedad cerebrovascular. Pacientes con alta probabilidad en un pretest. Por eso se debiera de estar utilizando el GenExpert en sospecha de TB, por ejemplo, cuando hay clínica en este paciente. Pruebas que cambiarán el manejo inmediato. Eso es importante también. ¿Qué más? Un ejemplo práctico. En un hospital de Loreto con una sola tomografía, ¿en quién tendría que priorizar? En paciente con trauma craneal y un Glasgow de 10, por ejemplo. Esa es prioridad 1. Se debe utilizar de todas maneras esa tomografía. Ahora, ¿en quién no utilizar o esperar? En paciente con cefalea de larga data, cefalea crónica y examen neurológico normal. Lo que tienes que hacer es derivar al paciente o esperar ya en esos casos. Y la justicia distributiva, ¿qué quiere decir? Tienes que maximizar beneficios colectivos, no solo individual. Evitar duplicaciones. Esto a cada rato suele suceder, mi querido interno. Mira, ve. Y para ello necesitas tener una comunicación y una revisión del historial. Mira, duplicaciones innecesarias es común en rotación de turnos, en cambios de servicio o traslado. ¿Qué significa? El médico sale a las 8 de la mañana y resulta que el siguiente médico ya puede duplicar una solicitud de laboratorio de ayuda al diagnóstico. Cuando pasa al servicio, a otro servicio, estaba en emergencia y pasa a hospitalización, le van a pedir de nuevo los análisis. O cuando hay traslado, estaba en Ica y se va a Lima, ¿ya? Ahí se van a duplicar innecesariamente los estudios. ¿Qué estrategia se debiera de utilizar para evitarla? Revisar siempre la historia clínica, pues. Tienes que darle una mirada de los días previos, ¿ya? La historia clínica electrónica, por ejemplo, en e-salud es importante tener en cuenta, y la evaluación física o la historia física si es que trabajas en el MINSA, por ejemplo. Ya se hizo la prueba, tienes que preguntarte, ¿cuándo? ¿Cuál fue el resultado?
Eso es importante tener en cuenta. Por ejemplo, hay pacientes que se han operado 2, 3 veces y resulta que el grupo y factor va a ser el mismo toda la vida, o positivo. Llega a la siguiente intervención quirúrgica y le siguen pidiendo grupo y factor. Eso es duplicar, triplicar, cuadruplicar incluso. Comunicarse con el equipo anterior de guardia. Usar formatos de pase estandarizado. Es decir, ya se le ha tomado sus análisis. Registrar claramente los resultados. Esto es importantísimo. Si eres interno, este es tu trabajo, este es tu chamba. ¿Ya? El impacto. En un estudio en hospitales de Lima, hasta el 22% de las pruebas de laboratorio de imágenes se repetían sin justificación dentro de las 72 horas. Es una barbaridad. Documentación clara. Justificar la indicación en la hoja de evolución. Toda orden diagnóstica debe estar justificada en la evolución clínica diaria. Elementos mínimos de justificación. Hipótesis diagnóstica. Ejemplo, si tienes sospecha de colecistitis aguda por fiebre más dolor en hipocondrio derecho, eso tienes que ponerlo como tu sospecha diagnóstica. Y la utilidad esperada cuando solicites, ¿ya?, el apoyo diagnóstico es que el ultrasonido, o sea, la ecografía abdominal, para que confirme el diagnóstico y decidir la cirugía. Y evidentemente hacer la valoración del riesgo-beneficio, ¿no? Evaluado. Paciente con tasa de filtrado glomerular de 45. ¿Ya? Lo que tienes que hacer es utilizar mejor una ecografía a que estés utilizando una tomografía con contraste. Eso es importante. La importancia es legal, pero también ética. La orden sin justificación clínica puede considerarse negligencia, ¿ya?, cuando te hagan alguna auditoría. Debes de evitar eso. Y mejora la continuidad asistencial y la rendición de cuentas. Ahora, las herramientas prácticas para el interno en el hospital peruano. Tienes que acceder a las guías. Aplicaciones del MINSA, guías de práctica clínica, ¿ya?, del portal institucional, en eSalud, en la sanidad de las Fuerzas Armadas, etc. Evitar duplicados. Tienes que hacer un checklist de pruebas previas al solicitar una nueva orden. Justificar órdenes. Tienes que tener una plantilla que diga por qué le estás tomando, el motivo y qué es lo que estás pensando encontrar. Comunicación con el equipo. Uso de formatos estandarizados es importantísimo. ¿Para qué? Para que se entienda qué es lo que has solicitado y qué está pendiente solicitar. La cultura del uso racional, no te olvides, comienza con el interno. O sea, también ya resulta ser tu responsabilidad. Cada orden responsable fortalece el sistema de salud. Referencias, un montón de referencias de todo lo que te he comentado. Seguimos con la maratón. 6. Errores comunes y cómo evitarlos. Ya, a ti interno te estoy comentando. Error 1. Pedir de todo por si acaso. Algo le encontraré, pues. Eso está mal. Ya no puedes estar actuando de esa forma. La solicitud indiscriminada de paneles extensos de laboratorio, imágenes sin hipótesis diagnóstica clara. Ese es el problema, pedir de todo por si acaso. Las consecuencias: aumento de costos de forma innecesaria, hasta un 30% del gasto diagnóstico en hospitales públicos peruanos. Mayor tasa de falsos positivos. Inicio de cascada diagnóstica innecesaria. ¿Qué significa esto? Viene por una neumonía, le tomas una tomografía que no era necesario y le encuentras un ganglio, pues, que no tiene nada que ver, y resulta que tienes que estarle haciendo una biopsia. Y encima el paciente, después de la biopsia, se complica. Y no debió haber sucedido eso. Entonces acá, inicio de la cascada diagnóstica innecesaria. Ejemplo, hallazgo incidental. Le tomas una biopsia y encima el paciente se complica. ¿Por qué? Porque pediste de todo por si acaso. Ejemplo en el Perú, paciente con cefalea tensional. Es un paciente con una cefalea que no tiene la peor cefalea de su vida, ¿ya?, y que probablemente ha tenido otros episodios semejantes antes. Se solicita un hemograma, perfil hepático, un TSH para ver si hay problema hormonal tiroideo, una tomografía de cráneo. Y resulta que todo es normal. Claro, es una cefalea tensional, ¿ya?, pero se genera ansiedad en el paciente y demora en la atención. Mira, ¿ve? Pedir de todo por si acaso no sirve en la gran mayoría de las veces. ¿Cómo evitarlo? Aplicar la regla de los 3C que ya te había explicado. Primero la clínica, evaluar el costo-beneficio y las consecuencias de estas solicitudes innecesarias. La pregunta de siempre: ¿esta prueba cambiará mi manejo? Si no va a cambiar,
No es relevante tomar esa prueba. El error 2, repetir pruebas sin cambio clínico. Ya te había comentado en varias diapositivas anteriores. Vea la descripción, repetición rutinaria de exámenes en pacientes estables sin justificación. Hemograma ayer, hemograma hoy, hemograma mañana. Sin justificar no sirve, en vano le estás pidiendo. Los ejemplos frecuentes, hemograma diario en pacientes posoperatorios estables. Electrolitos cada 8 horas en pacientes hidratados sin diuréticos. Ellos no van a cambiar, en vano le estás pidiendo los electrolitos cada 8 horas. PCR repetida en neumonía. Ya sabemos que ese paciente ya va a depender del tratamiento antibiótico y si clínicamente va bien, no es necesario pedirle PCR. El impacto. Vas a desperdiciar recursos ya que de por sí son escasos. Y mayor riesgo de falsas alarmas. Potasio ligeramente alto. Suspensión innecesaria de medicación y vas a tener que tenerlos más días a los pacientes por esta alarma inadecuada. La evidencia en estudios de hospitales de Arequipa, por ejemplo, mostró que el 40% de los hemogramas repetidos en 72 horas no modificaron el manejo en absoluto. 40%, repetir las pruebas sin cambio clínico. ¿Cómo evitarlo? Evidentemente, repetir solo si hay cambios en síntomas y signos. Usar protocolos institucionales de monitoreo, pues. Ejemplo, solo un control postoperatorio en cirugía menor. Y eso debe de prevalecer porque está dentro de los protocolos institucionales. Error 3. No interpretar resultados en contexto clínico. ¿Ya? Descripción. Aceptar valores numéricos sin integrarlos. O sea, tienes un valor y no lo contextualizas desde el punto de vista clínico. Ese es un error. ¿Ya? No contextualizas con la historia clínica, ni con el examen físico, ni la epidemiología local. Es un error. Y ejemplos peligrosos acá te muestro. El dímero D elevado en ancianos postquirúrgicos, interpretado como tromboembolia pulmonar, sin evaluar probabilidad clínica. O sea, el Wells. ¿Ya? Y ni siquiera probablemente esté teniendo el paciente disnea. Entonces en esos casos no me sirve. Ferritina normal en paciente con anemia y VIH. Se descarta ferropenia. Oye, en pacientes con VIH, ya la ferritina ya de por sí debiera estar inflamado. Pero en estos casos, ya cuando el paciente está con anemia, va a estar inflamado entre comillas y en valores a las justas se está llevando a la normalidad. Si se entiende, ¿no? Se descarta ferropenia, no debieras de descartar en realidad. ¿Por qué? Pero en inflamación crónica la ferritina está falsamente elevada. ¿Sí? Sí se debe de entender eso. El PCR positivo para dengue en temporada no epidémica. En vano le estás pidiendo eso. Se diagnostica dengue sin considerar prevalencia baja, porque el valor predictivo positivo menor de 50% es baja. ¿Cómo evitar? Siempre calcular la probabilidad preprueba antes de interpretar y usar criterios clínicos validados evidentemente, como el ejemplo, el algoritmo de dengue del MINSA. El principio clave, un resultado de laboratorio no es un diagnóstico, es un dato más en la historia clínica. Error 4. Confundir hallazgos incidentales con enfermedad activa. Te vuelvo a reiterar el ejemplo de hace un momento. Ya viene por una neumonía, le tomas una tomografía, le encuentras un ganglio y resulta que empiezas a hacer el diagnóstico del ganglio y te olvidas de la enfermedad por el que vino. ¿Ya? Ese es el error 4. Confundir hallazgos incidentales con enfermedad activa. ¿Ya? Hallazgos incidentales comunes, nódulo pulmonar en tomografía en un paciente con trauma. ¿Ya? El nódulo podrá esperar, no es el criterio diagnóstico para ese momento. Lo que tienes que hacer es atender al paciente con traumatismo que está viniendo. Lesión hepática quística. O sea, le encuentras un quiste en el hígado en una ecografía abdominal cuando viene por un cólico. Evidentemente el quiste no va a ser la causa del dolor abdominal cólico. Tienes que buscarle la real causa de ese cólico. Linfocitosis leve en hemograma de infección viral. Siempre va a existir una linfocitosis en una infección viral, así que en vano está hacer la evaluación correspondiente. El riesgo de confundir estos hallazgos incidentales con enfermedad activa, vas a establecer un sobrediagnóstico. El paciente está con un traumatismo y le estás agregando nódulo pulmonar que no corresponde a este cuadro, ¿ya? Especialmente en cáncer, por ejemplo. Sobretratamiento.
Oye, comienzas a evaluar biopsia del nódulo pulmonar en paciente terminal. No tiene nada que ver, no corresponde en realidad. Y generas ansiedad innecesaria en los pacientes y en los familiares. La recomendación entonces es que puedas rescatar los sistemas estandarizados importantes, ya, como ya te había comentado. ¿Cómo evitar? ¿Este hallazgo explica los síntomas actuales? Pregúntate. Si no explica, no sirve. Así de simple, ¿ya? Entonces, hallazgo incidental sin relación clínica aparente. Y eso se debe de poner en la historia clínica. Eso es documentar claramente de que has encontrado algo que no corresponde al cuadro clínico por el que esté el paciente hospitalizado. Estrategias integradas para prevenir errores. Mira, ve, pedir de todo es un error. Ya, usar lista de verificación entonces. Repetir sin indicación. Aplicar protocolos de monitoreo. Esas son las estrategias que tienes que realizar. Interpretación aislada. ¿No? La estrategia es que debes de integrar la clínica con la ayuda diagnóstica para estructurar, ¿ya?, tus criterios clínicos de ese ingreso. Y dentro de los hallazgos incidentales, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Ya? Formación en manejo de incidentalomas y comunicación con el paciente. El rol del interno entonces es fundamental. ¿Ya? Tienes que ser un filtro racional, clínico, no puente automático. O sea, no puedes estar haciendo simplemente por hacer. Ya, lo que tienes que hacer es tener un concepto racional en cuanto, ya, al paciente y de acuerdo a lo que has estudiado. Consultar con tus residentes, con tus asistentes cuando tengas dudas. Sigues aprendiendo, no te olvides. Participar en auditorías de uso diagnóstico. Participar en casos clínicos. ¿Para qué? Para que vayas aprendiendo y para que vayas teniendo experiencia para el futuro. Un montón de referencias de todo lo que te he hablado. 7. Seguimos con el maratón, con la maratón. Acá te voy a traer casos clínicos integradores y que te va a servir un montón. Mira, acá por ejemplo tengo el primer caso, fiebre en zona endémica. El escenario, hombre de 28 años, procedente de Iquitos. Si es de Iquitos, debes estar pensando en todas las posibilidades asociadas a fiebre. 4 días de fiebre, mialgias intensas, cefalea retroocular y exantema. No ha viajado fuera de Loreto en el último mes. Oye, los diferenciales que debes de tener estando en Loreto, ya es que el paciente puede tener dengue, malaria, leptospirosis, chicas, chikungunya, etc. La estrategia diagnóstica, tal como te había dicho hace un rato, en el día 4 de fiebre, ¿qué pido? Antígeno NS1 de dengue, y es muy sensible del día 1 al día 5. Pero como yo sigo pensando no solamente en dengue, sino en malaria y en leptospirosis, lo que tengo que hacer es descartar malaria y leptospirosis. ¿Qué tengo que pedir? Frotis y gota gruesa para malaria. Obligatorio en zona endémica. Incluso si el NS1 para dengue sale positivo, ¿ya? No vaya a ser que estén las dos coinfecciones. PCR o microaglutinación para leptospirosis. Si hay ictericia, con mayor razón todavía. Si hay insuficiencia renal o exposición a aguas contaminadas, con mayor razón. Cuidado, ¿eh? No descartar malaria solo porque te salió un NS1 positivo. Puede haber ya coinfecciones y estas son posibles. Entonces no debes de olvidarte de esa situación. El aprendizaje clave en este caso clínico, ya en zonas endémicas, usar algoritmos, protocolos y guías de práctica muy específicas. No solamente pruebas aisladas, tienes que contextualizar y hacer unidad clínica. Priorizar pruebas con impacto en manejo. Malaria requiere tratamiento específico, por ejemplo, inmediato. Por eso tienes que hacer el descarte de esa patología. Caso 2. Un anciano con caída y trauma menor, dice. Mira, el escenario. Mujer de 78 años. Hipertensa con tratamiento de enalapril. Dice que tiene una caída desde su propia altura. Glasgow 15, sin pérdida de conciencia. Leve cefalea. Toma aspirina 100 miligramos al día. Oye, debes estar pensando que la paciente se ha caído, ¿ya? Y en ese momento está con Glasgow 15, pero no vaya a ser que vaya empeorando el cuadro. Más todavía si toma aspirina. Solicitar tomografía de cráneo. Oye, hay que aplicar algunas circunstancias, ¿ya? Criterio de alto riesgo, sí requiere tomografía.
Oye, validado para adultos de más de 65 años. Anticoagulación, antiagregación, por ejemplo, con aspirina, como en este caso, ya se debe estar pensando de que ya tiene criterios ya. Edad mayor a 65 años, criterio independiente de riesgo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Solicitarle una tomografía, solo por el hecho de que tiene 78 años y de que ya está recibiendo un tratamiento antiagregante. Entonces, el MINSA dice, recomienda tomografía en todo paciente mayor de 65 años tras trauma craneal, incluso leve, si toma antiagregantes. Toma en cuenta siempre eso. Cuando te llegue un paciente de más de 65 años con un golpe en la cabeza, es indicación tomarle una tomografía. Aprendizaje clave. En ancianos, el riesgo de hematoma subdural es alto incluso con trauma mínimo. No subestimar por Glasgow 15. No te olvides ello. Entonces, acá está la reflexión para el caso 2. Caso 3. Mujer con dolor abdominal en emergencia. Mujer de 26 años. Sexualmente activa. Oye, tienes que estar pensando en gestación, así de inmediato. Con 12 semanas de amenorrea, con mayor razón. Dolor abdominal bajo, agudo, sangrado vaginal leve. Y comienza a elevarse la frecuencia cardíaca. Este es un riesgo de por sí. La frecuencia cardíaca suele ser el primer signo de alerta más que la presión arterial incluso. Algoritmo diagnóstico, ¿ya? Del 2023 en el MINSA. Tienes que tomar un beta-HCG cuantitativa. ¿Para qué? Para que confirmes el embarazo. Tienes que tomarle una ecografía transvaginal para buscar el saco si está en la zona intrauterina, el saco gestacional. Y si no hay saco intrauterino, pero tienes un beta-HCG positivo, tienes que sospechar de inmediato de embarazo ectópico. No solicitar ni tomografía ni resonancia magnética inicialmente. ¿Por qué? Porque la ecografía es terriblemente sensible, 95%. No es radiante, rápida y accesible incluso. El error común, solicitar hemograma PCR TAC de abdomen por si acaso. Retrasa el diagnóstico y expone a radiaciones innecesarias. En este caso lo que tendrías que hacer es prepararla para que ingrese a sala de operaciones, más todavía si tiene líquido libre ya, porque ya se complicó ese embarazo ectópico. El aprendizaje clave, en mujer en edad fértil, con dolor abdominal agudo, embarazo ectópico, es diagnóstico de exclusión urgente. ¿Y con qué haces el diagnóstico de primera línea? Con el ultrasonido, o sea, la ecografía. Caso 4. Disnea aguda. El escenario. Varón 62 años, fumador crónico, con 2 días de disnea progresiva, tos con flema purulenta, antecedente de infarto, hace 3 años. Está saturando 89% en aire ambiente. Este paciente está mal en realidad. ¿Qué tienes que poner como diagnósticos diferenciales? Si es fumador crónico, ya debes estar pensando en EPOC, por ejemplo. Tiene antecedentes de infarto de miocardio, tienes que estar pensando en insuficiencia cardíaca. El paciente está con 2 días de disnea, tos, flema purulenta, debes de estar pensando en neumonía. Y lo otro, si el paciente comienza a tener una saturación persistentemente baja, tienes que estar pensando en embolia pulmonar. O sea, todos estos diagnósticos potenciales debes de tener en cuenta. Seguimos. Estrategia racional. Tienes que evaluar la historia clínica o en el paciente tienes que evaluar pues los antecedentes y el examen físico. Flema purulenta más fiebre es neumonía. Edemas más ruidos crepitantes e insuficiencia cardíaca por congestión. Disnea súbita y dolor pleurítico en embolia pulmonar. O sea, tus criterios clínicos te van a ir induciendo al diagnóstico más probable. ¿Qué le pides? Una prueba inicial, pues la radiografía de tórax, ¿ya? Por lo menos te va a descartar neumonía o te va a definir, ¿ya?, neumonía. La otra posibilidad es que te pueda hacer ver una cardiomegalia, que estaría confirmando la insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Qué más puedes pedirle? ¿Ya? El BNP, ¿ya? Sin duda, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se pueda establecer si hay una insuficiencia cardíaca versus un EPOC. Mira, cada vez que el péptido natriurético está en más de 100 picogramos por mililitro, esto sugiere insuficiencia cardíaca y que está descompensada.
¿Qué más? Si yo debo estar pensando en embolia pulmonar, el dímero D, solo si baja probabilidad clínica de enfermedad embolia pulmonar, Wells menos de 4. Si Wells más de 4, ir directo a la angiotomografía. Entonces, todo esto es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué te dice? No usar dímero D en pacientes con neumonía o insuficiencia cardíaca descompensada, porque hay falsos positivos muy frecuentes. Es por eso que el dímero D acá solo si baja probabilidad de clínica de embolia pulmonar. El aprendizaje clave: no iniciar con angiotac en todo disneico. La clínica y la radiografía de tórax resuelve el 80% de los casos. Reservar TAC para sospecha real de embolia pulmonar. En este paciente, ¿qué es lo más probable que esté teniendo? Que sea una neumonía en un paciente con EPOC probablemente. O sea, una exacerbación del EPOC por neumonía. Principios transversales en todos los casos. Esto es importantísima. La lección universal que debes de tener en cuenta y el caso. Fiebre en zona endémica. Hoy debes de estar pensando en patologías infecciosas prevalentes. ¿Ya? ¿Para qué? Para que puedas pedir las pruebas correspondientes. Trauma en anciano. Va a depender de la edad y de la medicación para que puedas definir el diagnóstico y la tomografía. Dolor abdominal en mujer joven. Hay que descartar siempre emergencias gineco-obstétricas con ecografía. Disnea aguda. La imagen más interesante probablemente sea la radiografía. ¿Ya? Y la imagen avanzada es la excepción. La angiotac sería la excepción. Después de descartar las primeras patologías, tendrías que utilizar la angiotac. La regla de oro del interno, en este caso, tu interno, ¿qué es lo que tienes que hacer? No pido una prueba para saber qué tiene el paciente. Pido una prueba para saber qué voy a hacer con él. O sea, te confirma la sospecha clínica diagnóstica que tú has realizado. Vamos, un montón de referencias ya de estos casos clínicos que te van a servir un montón y seguimos con esta maratón. 8. Recursos útiles para el interno en Perú. Hay un montón de recursos ahora con el internet, ¿no? ¿Qué son las guías del Ministerio de Salud? Son documentos técnicos basados en evidencia, adaptados al contexto epidemiológico, económico y logístico del Perú. Principales guías para internos: guía de tamizaje de diagnóstico de dengue, TB, atención integral en emergencias, uso racional de exámenes complementarios. ¿Dónde acceder? Al portal del MINSA, al portal de salud. Hay normas, guías, etc. Importancia: estas guías son vinculantes en el sistema público y deben guiar toda decisión diagnóstica y terapéutica. ¿Qué significa vinculantes? Que van a vincular a diferentes instituciones de salud. También hay formulario terapéutico nacional, que es un listado oficial de medicamentos esenciales aprobados, ¿ya?, para el uso en el sistema público, con indicaciones, dosis y restricciones. Contenido relevante para diagnóstico: incluye criterios diagnósticos mínimos para uso de ciertos fármacos, ejemplo, antifúngicos, antituberculosos. Especifica qué pruebas se requieren antes de iniciar tratamiento, por ejemplo, BK o GenExpert, que ya habíamos comentado. ¿Dónde acceder? Ya la versión digital actualizada es del MINSA. Puedes encontrarlo y disponible también en formato PDF descargable. El consejo práctico: consultar el formulario terapéutico nacional siempre. ¿Hay aplicaciones móviles esenciales? Sí, el UpToDate es importante tener en cuenta. Hay revisiones actualizadas y es gratuito en muchas universidades peruanas. Eso es importante tener en cuenta, ¿ya? El MD-Calc, ¿ya?, calculadoras clínicas validadas. El Wells para TEP, para tromboembolia pulmonar, por ejemplo. El CHATS-VAX, por ejemplo, para fibrilación auricular. El CUR para neumonía, ¿ya?, y esta es gratuita, ¿ya? Radiopaedia, atlas de imágenes con casos reales. Esto es importante, es gratuito con registro, ¿ya?, y puedes encontrar en tu app móvil y está disponible. Ejemplo de uso: paciente con disnea, abrir el MD-Calc, ¿ya?, y defines la escala de Wells para embolia pulmonar, decidir si usas dímero D o ir directo a la angiotac. Para eso te va a servir entonces, ¿ya? Rescata todo esto que te estoy comentando. Protocolos de hospitales donde rotas.
Oye, si tú eres interno y estás rotando en el MINSA, esos protocolos te importan. Si estás rotando en salud, esos protocolos te importan. ¿Por qué son clave? Adaptan las guías nacionales a tu capacidad resolutiva de tu hospital donde estás haciendo el internado. Definen flujos de derivación, tiempos de respuesta y responsables. Protocolos comunes en hospitales peruanos: algoritmo local de dolor abdominal agudo, protocolo de tamizaje de sepsis en emergencia, ruta de atención para trauma cráneoencefálico, lista de pruebas restringidas, por ejemplo, o sea que requieren una autorización por el jefe. ¿Cómo acceder? Preguntar al médico tratante, a tu residente, a tu jefe de internos. Buscar en carpetas institucionales o intranet del hospital. Revisar manuales de inducción al inicio de la rotación. El consejo: al inicio de cada rotación, descargar o fotocopiar los protocolos de emergencia y diagnóstico más usados. Ten en cuenta entonces todos estos protocolos del hospital donde vas a rotar. Los recursos adicionales recomendados: el Colegio Médico del Perú te da buena cantidad de artículos, sobre todo desde el punto de vista de la ética médica. El Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, redes de apoyo, grupos institucionales de WhatsApp, Telegram, jornadas actualizadas de hospitales que son gratuitas y acreditadas. Y no te olvides, el mejor recurso sigue siendo el equipo de salud. O sea, tu residente, tu asistente, ya las personas que están alrededor del paciente, todos ellos te van a apoyar ya para que hagas un internado adecuado y para que puedas hacer buen apoyo ya dentro de tus actividades. No dudes en consultar antes de ordenar una prueba dudosa. Otro montonón de referencias. Y mira, después de un montón de tiempo estamos llegando ya al término. Espero que te sirva, ya. Dale una mirada en los tiempos que tengas, ya, porque hacer el internado es realmente difícil y no tienes tiempo, pero yo sé que te va a servir un montón. Eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ten un gran internado y un grandioso día.